Quiero hacerles la presentación de un caso que tuvimos aquí hace un tiempito, que fue un caso difícil. De entrada les digo, no es un caso de hidrocefalia ni hidrocefalia con presión normal, sino es un caso que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Es una lástima que pues estamos en forma virtual y en estos casos a mí me gusta mucho interactuar con el auditorio porque todos hacen preguntas. Es lo que más le gusta a uno en un congreso porque siente uno el reto que tiene cuando el paciente le llega a uno al consultorio. Pero desgraciadamente con esta virtualidad nos toca hacerlo así. Simplemente yo los voy a presentar, hago la pregunta, espero unos segundos y continúo con lo que hicimos. Ustedes la contestarán allá o tomarán nota o aprenderán y al final si tienen alguna duda. Esta es una mujer, cuando consultó, 35 años, casada, natural de la costa, residente y procedente de Bogotá, es cosmetóloga. Así fue que me llegó a mí al consultorio. Dolor nucal que empeoraba con las maniobras de Valsalva. Ya uno empieza a pensar qué puede haber ahí. Un dolor, presión suboccipital en el cuello, como un atoramiento, sentía como que se atoraba a nivel de la garganta, asociado a rigidez de nuca, con sensación de presión en los oídos, tinnitus, en el lado izquierdo, y en ocasiones tenía hasta dificultad para respirar. Mejora parcialmente con el decúbito. Uno veía que la paciente estaba en el consultorio, empezaba con los síntomas y tenía que buscar una posición donde se mejoraba. Tenía cefalea pulsátil y parietal de 2 a 3 horas de duración con fatiga muscular y estos episodios los presentaba 2 a 3 veces al día. Tenía como antecedentes un hipotiroidismo en manejo, una cesárea, apendicectomía, mamoplastia de aumento y le habían hecho una descompresión de una enfermedad de Chiari en un año larguito antes. Toma Eutirox para su problema de hipotiroidismo y anteriormente tomaba Valcote y amitriptilina. Al examen físico está en buen estado, neurológico no hay déficit mental, los pares son normales, el facial está conservado, la fuerza estaba bien, los reflejos estaban bien, todo era absolutamente normal. Esta es la resonancia magnética con la que ella llega al consultorio. Ustedes ven ahí, en la fosa posterior, ustedes ven la craniectomía suboccipital y con el cerebelo saliéndose, digamos que tiene como una hernia, por decir algo. Y no le habían hecho descompresión completa del Chiari, nosotros la hacemos quitando la parte posterior de C1 y haciendo una ampliación, ¿no?, de la dura madre, pero en este caso, mirando los estudios, solamente le hicieron la descompresión suboccipital. Miren, ustedes ahí alcanzan a ver C1. Ahí en realidad no se ve así nada que llame la atención, es importante. Esas eran las imágenes con las que ella llegó al consultorio. Pues me gustaría que pudieran hacer las preguntas. ¿Qué piensan que tiene la paciente? Dolor de cabeza, que aumenta en ciertas posiciones, mejora en otra posición y tiene una enfermedad de Chiari. Le habían operado una síndrome de Chiari. En un principio, ella había empezado ya en los antecedentes, en enfermedad actual y antecedentes más, yendo un poquito más al fondo. En el 2009 había consultado por una cefalea bitemporal, tipo presión, que aumentaba con las maniobras de Valsalva y el decúbito. Y estas eran las imágenes de esas épocas, antes de la cirugía primera que le hicieron. Ustedes ven ahí, sí, podría decir uno que hay un descenso de las amígdalas, pero parecería que hay líquido cefalorraquídeo, que la cisterna está presente, la cisterna magna está ahí, cosa que después ya no se ve tanto. Miren, ahí se ven los nervios ópticos bien. Ahí ustedes mirarán los hallazgos. Analícenlos ustedes. Desgraciadamente, pues no les puedo hacer preguntas. Miren ahí. Ahí hay un dato importante. No se los voy a decir porque entonces es como desmenuzarles muy fácil el caso. Pero miren ustedes que ahí hay algo en esa resonancia magnética.
Ahí sí, estoy bastante bien. ¿Qué piensa que tiene esta paciente? Dolor de cabeza, que aumenta con las maniobras de Valsalva, la han operado de un Chiari. Y me voy a adelantar a decirles qué tenía la resonancia anterior. Ustedes vieron que tenía una silla turca vacía. Silla turca vacía, dolor de cabeza, dolor nucal. No puse a propósito un detalle muy importante del examen físico, que cuando ella llegó al consultorio, pues yo la examiné. Para mí es una de las partes más importantes del examen físico, que es el fondo de ojo. Estoy seguro que ahí más de uno de ustedes ha dicho, bueno, ¿y cómo está el fondo de ojo? ¿Esta señora tiene hipertensión endocraniana o no tiene hipertensión endocraniana? ¿Qué es lo que uno tiene que pensar? Pues yo vi que tenía papiledema y se la mandé al oftalmólogo. El oftalmólogo la vio inmediatamente y subió el oftalmólogo al consultorio a mostrarme los datos y sí, claramente en los exámenes que le había hecho tenía un papiledema. Entonces a esta paciente le hicimos un diagnóstico de una hipertensión intracraniana idiopática. Ustedes, ¿qué le hubieran hecho? ¿Cómo hubiesen hecho la cirugía? Ustedes, ya ahí uno empieza a pensar que todo paciente que tiene un descenso de las amígdalas, eso no es un Chiari. Un Chiari, un paciente que tiene Chiari puede tener un descenso de las amígdalas por hipertensión intracraniana idiopática, pero el manejo no es la descompresión de la fosa posterior, porque hasta puede empeorar la situación. Entonces, siempre que ustedes tengan un Chiari, ojo que puede ser una hipertensión intracraniana idiopática. Claro que el Chiari es muy claro, ustedes saben que es un Chiari, no tiene hipertensión intracraniana, descenso de las amígdalas, con todo lo que sabemos. Pero este paciente se quejaba de dolor de cabeza, tenía descenso de todo el cerebelo y tenía hipertensión intracraniana idiopática. De una vez les adelanto, la paciente no es obesa, en ningún momento no está tomando ninguna medicación, que pensaron en una hipertensión intracraniana idiopática o un pseudotumor. Esto fue que le habían hecho una descompresión de la fosa posterior por craniotomía suboccipital respetando el arco de C1. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes con esta paciente? Tiene hipertensión intracraniana, ya le hicieron la descompresión de la fosa posterior, entonces entrar a quitarle C1 porque C1 no se lo habían quitado. Estoy seguro que ustedes están pensando, esa no es la solución. La solución es hipertensión endocraniana, no se soluciona haciendo una descompresión de fosa posterior, al menos que la causa sea una hemorragia o tenga edema cerebral, en fin, pero edema del cerebelo. Entonces, nosotros decidimos hacerle una derivación, ponerle una válvula para aliviar la presión intracraniana. Entonces hicimos una derivación, nosotros le hicimos ventrículo atrial. Fue el primer caso que hicimos en la Fundación Santa Fe con el Pillaway. Lo recordamos muy bien. Entonces este fue nuestro diagnóstico. La técnica se las va a explicar claramente Diego. No le voy a restar, le mostrar sino unas fotos rápidas ahí donde se ve la yugular, cómo hacemos la técnica rápidamente, no comento, pero Diego les va a mostrar todo esto. Es una técnica que, vuelvo y les digo, en 5 minutos tienen el catéter en el atrio derecho, lo hicimos así, le pusimos su válvula, se programó la resonancia magnética, miren donde dice antes, miren la cisterna prepóntica, o sea, adelantico ustedes ven que no tenía líquido en el T2, después tiene líquido, y miren atrás en la cisterna magna que ya se ve que hay líquido detrás de las amígdalas. Y la paciente tuvo una marcada mejoría sintomática. Los primeros 3 semanas del posoperatorio con dolor asociado al procedimiento y después con resolución de los síntomas. Estuvo perfecta 6 y 7 meses. A los 6 y 7 meses regresan los síntomas, por lo cual consulta y vuelve a presentar dolor de cabeza que aumenta con la inclinación de la cabeza. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? Tiene una válvula, pero persiste mal. Entonces, programamos la válvula, subimos la presión, paseamos esa válvula desde lo más abajo hasta lo más arriba. Pues tenía dolor de cabeza cuando se sentaba, entonces súbale la presión. No, tengo mucho dolor de cabeza, bájale la presión. Bueno, hicimos. Y estos son los estudios. Miren ustedes, ahí se ve bien. Aquí lo único que nos llamaba la atención es que el catéter entra por el lado derecho, se aloja en el lado izquierdo
y el ventrículo del lado derecho estaba un poquito grande, pero eso desde el postoperatorio inmediato pasó y la paciente estuvo asintomática con esa resonancia, no fue que eso fue después que lo empezamos a ver. Y uno puede ver una simetría ventricular, si el paciente estaba asintomático, pues no le pusimos atención, no pensamos que esa fuera la causa, sin embargo una vez revisamos la válvula, estaba medio funcionando, la volvimos a colocar, destapamos todo, revisamos todo, pero no había nada grave, en realidad no estaba tapado. La paciente siguió mal, con dolor de cabeza, entonces dijimos, esta paciente ya no tenía papiledema, pero seguía con dolor de cabeza. Entonces, necesito correr el primero, necesito picar ahí para que corra, por favor, ahí. Abajo, ahí, eso, déjalo. Miren la cisternografía, miren el líquido cefalorraquídeo atrás, en la fosa posterior, adelante. Fue informado como normal. O sea, no tiene hipertensión intracraniana, por lo menos en estos exámenes. Miren el foto de la derecha, la cisterna magna se ve con líquido, adelante del tallo se ve líquido, o sea, no hay aumento de la presión, no hay silla turca vacía, la siguiente. Entonces decidimos hacer estudios otra vez de resonancia que eran normales, le hicimos arteriografía, le hicimos venografía, ustedes ven la arteriografía es completamente normal, se ven las arterias perfecto, y la venografía también se ve bien, no hay ninguna estenosis de ningún seno venoso, ahí el transverso de un lado se ve más chiquito, pero eso generalmente es así, uno es más pequeño que el otro, pero no había ningún trombo, no había ningún trombo en el seno sigmoide. Entonces, ¿qué tiene esta paciente? La paciente mejoró muchísimo y volvió a echar para atrás. Viajó a los Estados Unidos, estuvo en hospitales importantes, le dieron varias opiniones, pero decidieron devolverse con nosotros. Y yo ya le había dicho a ella, y esto es para que ustedes, este caso lo que más nos enseñó es esto. Esta paciente para mí le fluctúa la presión intracraniana. No sé por qué, es que es raro que cuando llega en una posición tiene dolor de cabeza, pero si mueve el cuello para un lado se le mejora y esta paciente tiene hipertensión intracraniana. Usted no hace papiledema si no es una hipertensión intracraniana continua por un tiempo. Pero si usted tiene dolor de cabeza, es hipertensión endocraniana, pero vuelve y revierte la hipertensión endocraniana, no alcanza a ser papiledema. Entonces, los voy a dejar 5 segundos. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué habrían hecho ustedes con esta paciente? Yo se lo había comentado a ella desde el comienzo y le dije, pues tenemos que hacerle una medición de la presión intracraniana dinámica. Vamos a implantarle un catéter intraparenquimatoso para ver qué ocurre durante la noche o qué ocurre cuando tienes el dolor de cabeza, si sí se sube la presión intracraniana, o cuando usted mueve el cuello para cierta posición, sí tiene dolor de cabeza. Entonces hicimos eso, le pusimos un catéter intraparenquimatoso y la llevamos a la unidad y esa noche el intensivista nos dijo, hubo momentos en la noche que tuvo una hipertensión, tuvo presiones intracranianas por arriba de 50. Yo dije, tan curioso, pero pues sí. Pero yo quería verlo con mis ojos porque yo no creo si no veo, de verdad, con este caso. Entonces fuimos a la habitación y le dijimos, mueva la cabeza en la posición en que a usted se le desencadenan los síntomas. Mire lo que pasó. Mire, entonces ella movía la cabeza así un poquito para adelante. Miren el monitor de presión intracraniana. Ya se puede hacer, ya se acerca un poco. Miren lo que ocurrió. Miren, 50, y 1, y 2, y 3, y siguió subiendo. A mí ya me dio como angustia, le dije, no, ya no más, póngase derecha. Y a nadie se le sube la presión intracraniana a 60 solamente con inclinar el cuello un poquito. Entonces ahí le dio el dolor de cabeza y apenas cambió la posición, volvió y bajó la presión. Entonces algo estaba ocurriendo en la dinámica del líquido, que hacía que con los cambios de alguna posición algo se obstruía. En este momento pensamos la válvula está funcionando parcialmente. Hay momentos que funciona, a lo mejor cuando se inclina el catéter se sale o se mete más en el parenquima cerebral o en el ventrículo y hace que la valvulita pues no funcione,
se sube la presión intracraniana, sube la presión de líquido y la paciente se deteriora. Entonces decidimos pasar la cirugía y ponerle un catéter del otro lado con guiado por neuronavegación, porque yo quería que quedara perfecto. Hay gente que dice que uno como neurocirujano tiene que estar en la capacidad de poner un catéter sin neuronavegación, pero en estos casos yo creo que si tenemos el GPS o el radar en la sala de cirugía todos los días, lo voy a usar. Y miren lo que hicimos. Ahí ustedes ven, play. Miren, ese era con el equipo nuestro anterior. Miren el BrainLab, miren ustedes cómo va entrando el catéter para que quedara. Ahí está entrando por el lado derecho, el neuronavegador es al revés, acuérdense. Parecería izquierdo, pero está entrando por el lado derecho. Por el mismo lado por donde tenía el otro que entraba al lado izquierdo. Miren ustedes, miren el ventrículo lateral. Miren cómo va entrando el catéter. Y queda perfecto entre el ventrículo. Lo conectamos con una y cerramos la paciente. Y hasta el día de hoy, la paciente está asintomática. Ese era el caso que les quería presentar. Me hubiera gustado, les repito, haberlo hecho en forma dinámica, pero creo que lo hicimos rápido, dejamos nuestras enseñanzas y nunca duden en poner una medición de presión intracraniana, intraparenquimatoso, que eso no tiene ningún problema cuando tienen la duda de qué está pasando en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Entonces, este caso nos enseñó eso, que teníamos que ver qué estaba ocurriendo, porque le habíamos hecho punciones lumbares y las punciones lumbares cuando se las hacíamos eran normales, pero en ningún momento fue cuando tenía dolor de cabeza. Entonces, este caso nos enseñó eso. Espero que hayan aprendido varios detalles del Chiari. Chiari con hipertensión intracraniana es descenso de las amígdalas. No operar esos pacientes porque se pueden empeorar y más bien pensar en que tienen hipertensión intracraniana idiopática. Importantísimo el fondo de ojo. Importantísimo.